¿Debe? Oye, ¿puedes ir al colmado por algo? Ah, sí puedo ir. Oye, debes ir al colmado a comprar una. ¿Es lo mismo decir se puede que se debe? No. Ustedes van a ver hoy los falsos evangelios que hay en el nombre, usando el nombre adventista. Hay varios falsos evangelios. Hacia al mensaje hemos visto que solamente hay ¿qué? Uno. ¿O no? Sí. Solamente hay uno. Así que el verdadero evangelio conllevará la palabra santidad. Amén. Los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios. Ok, no dice aquí los que. No, guardan, lo que obedecen. A ver, guardar, ¿se guarda en la mente o se cree en la mente y se guarda en la vida? El mundo está acostumbrado. ¿Qué es lo que tú crees? Jesús dice, ¿cómo vives? No es lo mismo creer que vivir. No. El evangelio es un poder de vida. Amén. No es un credo. Por lo tanto, esto implica la vida de ¿quiénes? De los santos. ¿Sí? Amén. El pueblo adventista hemos llegado a ser tan teóricos que nos hemos olvidado de nuestro estilo de vida ante Dios. ¿Qué dice aquí? Los mandamientos de Dios. Ah, porque el juicio que está aquí, octubre de 1844, está basado en la ley de Dios. Otra cosa que implica el verdadero evangelio, implica juicio. El juicio está aquí en los 10 mandamientos. Implica la palabra ¿qué? Fe. Mira, hermano, por esta palabrita vino el protestante, una palabra compuesta de 2 letras. Se separó Martín Lutero de Roma. Y antes de los que estuvieron en el estudio en la semana, se separó Columbano. ¿Se acuerdan de Columba? ¿Sí se acuerdan? ¿Conflicto de los siglos? Uno de los ¿qué enfrentó Columba? ¿Se acuerdan? ¿Conflicto de los siglos? Hermanos que estuvieron en el estudio, ¿qué enfrentó Columba? Columba fue el primero que enfrentó la supremacía papal en el año 538. Los valdenses fueron después de Columba. Fue Columba más o menos por el 540, por ahí 550. Después los valdenses, años 600, 700. Después Martín Lutero, los 17. Después vinieron los otros reformadores, los hermanos Wesley, por ejemplo. Después vino Guillermo Miller, después la hermana White, después los pioneros bíblicos de lo que es fe. Estaremos en el evangelio correcto. Pero si esta palabrita fe, no echándola de menos, corta, es pequeña, pero si tenemos la falsa idea de lo que es fe, las personas tendrán un falso. ¿Por qué? Porque Babilonia tiene una idea diferente de lo que es fe, ¿correcto? Correcto. ¿Sí? Entonces, no te olvides que vamos a estudiar esto también. Y de Jesús. De Jesús. ¿Jesús es qué? El evangelio. Mira cómo inicia el primer ángel, hablando del evangelio, y el tercer ángel con el evangelio. Amén. Amén. Ahí está. Entonces, en medio tenemos, es como un sándwich, como un emparedado. Las 2 capas primeras es la verdad, es el evangelio eterno, y en medio tenemos un falso evangelio de Roma y de Babilonia. ¿Qué les parece hasta aquí el asunto? Excelente. Entonces, ¿para qué Dios me levantó como adventista en 1844? Fuego y azufre caerá sobre ti. Así es. Cuidado. Hermanos, Dios es un Dios celoso. Amén. Tan puntual y directo que dice, mira,
si tú te metes con la bestia, yo me meto contigo. Yo te fulmino. Tú sabes. Hermanos, esos son los adventistas que está buscando Dios. Amén. Hombres y mujeres decididos para hablar cada semana en contra de la ley de Dios. ¿O no? Sí. Los hijos de Dios han dejado de hablar contra el falso evangelio cuando aquí dice que debemos de hablar. Porque tenemos un falso. Así es. Así es. Cualquier persona o predicador o hermano que diga nada más el evangelio, pero no menciona la Babilonia, es que respeta a Babilonia o que tiene algo de Babilonia. Cualquier evangelio o no quiere hablar contra la bestia. Ahorita se lo voy a decir como los adventistas. Cualquier evangelio que diga, ay, el Papa, mira, está hablando esto, tolerando el avance de las pisadas de la bestia. El día que tengan totalmente a la bestia en dirán que se les predique el verdadero evangelio, pero ellos habrán sido los culpables con el avance del falso evangelio. Roben. Bueno, tienes que guardar mi día, el día de reposo, el domingo, y lo va a imponer. Mira, hermano, los que hoy no hablan, no hablarán en el futuro. Los que hoy mutilan su conciencia. Conciencia, no, esto no predico, nada más predico de aquello. Los que hoy mutilan su conciencia con estos dos mensajes, la mutilarán aún más cuando venga la marca de la bestia. ¿Y sabes cómo se mutila la conciencia? Se habla de sus obras con ellos siguen. ¿Qué implica eso? Todo lo que tú y yo hagamos en base a estos tres santos mensajes, hermanos, aunque nosotros muramos y vayamos a descansar, tendrá un impacto para salvación para otras almas. Amén. ¿Lo creemos así? Amén. Así es. Y sobre todo el método que se está usando para este mensaje, que es el método de sostén propio, es para valientes, porque la Biblia dice que en el cielo solo los valientes lo arrebatan. Y después del verso 13 está el verso ¿qué? 14. ¿Y qué dice el verso 14? ¿Qué dice Apocalipsis 14:14? No, el verso 14 del capítulo 14, ¿qué dice? Y miré aquí una nube que blanca, y sobre la nube uno sentado al Hijo del Hombre, que tenía, ¿qué es lo que tenía? Su cabeza, ¿qué? Una corona de oro, una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado. ¿Y qué le dijo? Tu voz, hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra. Aquí hay dos frases que ustedes deben entender. Esta frase, la hora del juicio, ¿a qué? Ha llegado. Ha llegado. Y en el verso 14 y en el verso 15 dice, la hora de cegar ha llegado. Amén. Amén. El juicio sobre el evangelio eterno madura a la mies, para que cuando Cristo venga sentado en esa nube, dice, ¿qué es lo que madura a la mies? El mensaje correcto del evangelio. Amén. Viene la crisis y estamos en la crisis de enfrentar el falso evangelio de Babilonia. Eso madura el carácter, hermano.
Hay ideas por ahí de que, ¿sabes qué? No te vayas a predicar. Nada más vive el evangelio. Vete a predicar. Amén. Hágale caso a Cristo. Amén. Falsos evangelios dicen, no prediques, nada más vívelo. Ay, hermano. Pero el verdadero evangelio, dice allí, ¿es para qué? Para predicarlo. Hermano, obviamente el que entiende el evangelio lo vive, y cuando lo vive, lo predica. La Biblia lo dice así: con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Amén. Allá en México llegó un predicador que andaba diciendo que no hay que predicar, que nada más vale con que tú vivas el evangelio. Hermano, para tú vivir el evangelio, tienes que creer el evangelio. Amén. Hermano, la predicación del verdadero evangelio no se nos olvide. Está en la Biblia. Todo grupo de sostén propio que no predica, ProSalud es el brazo derecho para predicar. ¿Entendemos? Amén. Es para quitar preconceptos. La gente enferma entienda, ¿verdad? Todavía hay un Dios de amor que le puede tener un cuerpo sano para que entonces comprenda el evangelio eterno. Amén. Pero no hagamos, dice la sierva del Señor, de la reforma, ¿qué? El cuerpo. Así lo dice, ¿no? Tiene su espacio. Abrir campo, sanar a la gente para que el corazón esté blando, para recibir este gran mensaje. Entonces, hermano, el grupo de sostén propio debe llevar la mano y el cuerpo, o nada más la mano. La mano y el cuerpo. Total. Amén. Todo, la mano y el cuerpo, la mano y el cuerpo. Pero ¿qué pasa si nosotros nada más andamos poniendo manos? ¿El evangelio en su totalidad? No. ¿Y qué pasa si no ponemos entonces el cuerpo? Perdón, si no ponemos la mano. Nada más ponemos el cuerpo. Le falta. Entonces viene completo, hermanos. ¿A qué voy? Es que debemos predicar, porque dice la Biblia, grupo de sostén propio que no predica, como la Biblia lo dice, como la sierva del Señor aconseja inspiradamente. ProSalud. ¿Y qué más? Y mensaje final, hermano, ese grupo se va a morir espiritualmente hablando. Y puede ser que también el que no trabaja para Cristo, hermano, tiene muchas complicaciones en su vida espiritual. Muchas complicaciones en su vida espiritual. Entonces, tiene un falso evangelio. Bueno, entonces, estos son los mensajes que maduran ¿a quién? Al pueblo para la segunda venida de Cristo, ¿correcto? Correcto. La situación actual. Miren lo que dice esta cita. ¿Ven aquí que dice capítulos, los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis? ¿Ven qué dice aquí esto? Pero vamos a ver lo que dice acá arriba. Dice: mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, ¿qué dice aquí? Debe llevarse a cabo una obra especial ¿de qué? De purificación. De purificación. ¿De qué más? De liberación del pecado. ¿Qué quiere decir liberación del pecado? Que el pecado me tiene atado. Y que entonces alguien me tiene que liberar ¿de qué? Del pecado. Del pecado. Porque allá arriba se está llevando a cabo la purificación de mi vida. La liberación del pecado. ¿Cuál es entonces la doctrina del evangelio eterno? ¿Cuál es el objetivo del evangelio eterno? En tribu y lengua antes de que Cristo venga. Amén. La liberación de intercesión de Cristo. ¿Liberación de qué? Del pecado. Amén. Liberación
liberación del pecado o vivir en pecado y cuando Cristo venga te libera. No. ¿Qué sería el verdadero evangelio y el falso evangelio? Estamos entrando en materia. Amén. Liberación del pecado. A ver, ¿cuántos creemos en el juicio investigador? Amén. Ok. Eso implica que mientras allá arriba Cristo está purificando los libros, ¿verdad?, de los justos muertos, aquí abajo en la tierra debe haber un pueblo que en su mente tenga una palabra en el nombre de Cristo, por la sangre preciosa de Cristo, por su vida perfecta. Quiero ser libre del poder del pecado. Amén. Eso implica la purificación. Eso implica el verdadero evangelio. Amén. La ley dominical. La ley dominical, cuando tú no la aceptes, si tú la aceptas, estás cometiendo pecado, ¿sí o no? Sí. Estás guardando otro día. Y la presión va a ser tan dura que el que no entienda el evangelio eterno va a aceptar el falso evangelio, que incluye que el domingo es el día de reposo, el falso evangelio. El objetivo de Roma al poner la ley dominical es que tú aceptes su falso evangelio. Y al aceptar el falso evangelio estás pecando y entonces tú te vas a volver esclavo del pecado al aceptar la ley dominical. Sí. ¿Qué es pecado? ¿Transgresión de qué? De la ley. Cuando aceptas la ley dominical, transgredes la ley. Sí. Y entonces el diablo va a decir: quiero a todos transgrediendo la ley para que no sean libertados del pecado. Por eso viene el fuerte clamor desde el cielo. Amén. Amén. El fuerte clamor es el poder del Espíritu Santo para libertar al mundo del pecado, de la transgresión de la ley, que será la ley dominical, entre otros pecados. Por eso la sierva del Señor dice que cuando venga el fuerte clamor, dice: los pecados de Babilonia serán denunciados. ¿Lo han leído, Conflicto de los Siglos? Sí. ¿Por qué? Porque el instrumento humano usado con el poder del Espíritu Santo llevará ese mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. La liberación del pecado. ¿Cuál es nuestro problema como seres humanos? ¿No fue el pecado desde Adán y Eva? Repasa el santuario. ¿Por qué tantos sacrificios de corderos, de carneros? ¿Sacrificios por qué eran? Por el pecado. Porque Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Pero Dios dice: ok, voy para allá, voy por ti, voy por segunda vez por ti. Tengo un plan. Mientras tú vivas en la tierra, miren lo que dice aquí: debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación de ¿qué? Del pecado. ¿Entre quién? Entre el pueblo de Dios en la tierra. Entonces, cuando Cristo venga, va a encontrar un pueblo con pecado y se lo va a llevar. No. No, eso es el falso evangelio. Entonces, ¿cuándo debe ser la liberación del pecado? Ahora. Dice: esta presentada con mayor claridad. ¿En dónde? En los mensajes Del capítulo 14 de Apocalipsis. Amén. Amén. En los mensajes, ¿cuáles son los mensajes? Primero, segundo y tercero. Porque el evangelio eterno libera del pecado. Amén. Amén. Babilonia dice: pisotea la ley de Dios, ya no existe. Dicen los metodistas, bautistas, presbiterianos, todos ellos dicen: la ley quedó clavada en la cruz. ¿Sí o no lo dicen? Sí, lo dicen. Eres libre. Roma dice: ¿sabes qué? Yo cambio la ley y el día de reposo del domingo también pisotea la ley. Y ellos entonces, pisoteando y cambiando la ley, no tienen un concepto correcto de lo que es pecado. Y por eso la gente está esclavizada en el pecado. Cuando te toque dar una campaña, cuando haya evangélicos, cuando haya católicos, ha habido campañas que un servidor ha dado, hay hasta masones. No nos dé miedo.
Sostén propio en República Dominicana. Movimiento que predique la verdad pura con el mensaje de liberación del pecado en Cristo Jesús. Amén. No porque sea nuestro capricho hacerlo, sino porque es una orden divina. Amén. Hermanos, Dios pide que todos los que quieran aceptar este mensaje sean de un mismo sentir en Cristo. Amén. Hay en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero ¿saben por qué hay muchas diferencias doctrinales y a veces desunión? Que uno trabaja aquí y otro por allá y otro por allá. Porque tienen cada uno un evangelio distinto y diferente. Esa es la verdad. Pero si fuéramos uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en propósito y en carácter, sería una nuestra misión y uno nuestros esfuerzos. Amén. Hoy es campaña en Bonao, mañana en San Juan de la Maguana, pasado mañana en Santiago de los Caballeros, luego allá por Maimón y luego hasta Punta Cana y luego allá pegado con Haití. Vámonos a campañas evangelísticas, que Dominicana necesita escuchar el mensaje de ser liberado del pecado. Amén. Oh, hermano, un solo sentir es lo que Dios está reclamando hoy aquí. Y gloria a Dios por los que han venido, Amén. porque Dios quería que vinieran. Amén. Y si alguien fue invitado, fue a la fuerza, es porque no hay nada de casualidad en este mundo. Ni un cabello de nuestra cabeza cae si no es por la voluntad de Dios. No. Aunque pueda ser por compromiso que hayamos estado aquí, pero en medio de todo eso Dios dice: te quiero ahí para que tú escuches. Amén. Te quiero salvar. Liberación del pecado entre el pueblo de Dios. Oiga, pero a mí me enseñaron que todos los días orar: Señor, perdóname por mis pecados, perdóname, soy pecador, perdóname por mis pecados, perdóname por mis pecados. Llegará un día que Dios tenga algo. ¿Qué dice aquí? Cuando esta obra haya quedado, ¿qué? Consumada. ¿Cuál obra? La de perdonar los pecados. ¿Qué es el Evangelio? Liberación. Evangelio. Liberación del pecado. Cuando esta obra haya quedado, ¿qué? Consumada. Consumada. Cuando un pueblo que con el poder del Espíritu Santo y la sangre de Cristo ha sido liberado, cuando esta obra Consumada. va a quedar consumada, hermano, habrá un pueblo que sea libertado completamente del pecado. Amén. Que el pecado no reine en su vida. Amén. Que el pecado no controle su mente. ¿Sí? Y cuando ellos hayan entendido eso y lo estén viviendo y lo estén predicando en el temor y el poder del Espíritu Santo, miren lo que dice aquí. ¿Qué dice? Estarán listos para su Listos. Los discípulos de Cristo estarán listos para ¿qué? Su venida. Amén. Amén. Entonces Cristo dirá: están listos. Le dirá a los ángeles: suelten los cuatro ¿qué? Vientos de los ángulos de la tierra, suéltenlos. Ya tengo mi pueblo que entendió mi mensaje, ya voy por él. Gloria a Dios. Ya voy por él. Antes de 1844 no se cantaban himnos de la segunda venida de Cristo. No se cantaban. Usted revisa los himnarios antiguos del mundo evangélico, que por cierto en 1900 se quiso meter un himnario evangélico a la iglesia adventista, y la hermana White dijo: con ese himnario no, ahí no, ¿cómo van a meter verdad presente con himnos evangélicos? ¿Cómo? Hermano, hoy los nuevos himnarios traen himnos evangélicos con verdad presente. Usted dice: a ver, este himno que habla de la hora del juicio, pero este himno de fulana de tal, una cantante ecuménica, es lo que han mezclado en el nuevo himnario. Hermano, ¿queda claro el asunto? Amén.
¿Por qué soy adventista del séptimo día? Porque creo en el Evangelio eterno. Amén. Que tiene el poder para liberarme de la transgresión a la ley, del pecado. ¿Saben qué dice Romanos capítulo 2, capítulo 3? Desde el capítulo 1 dice, mira, los paganos cometen cosas horrendas y pecan y transgreden la ley. Pero tú, siendo judío, que dices ser maestro de la ley, tú también cometes pecados. ¿Sabes que tanto judío como gentil están bajo la maldición de la muerte entonces? ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Ninguna, porque el asunto de fondo de todo, del adventismo histórico y de los otros adventismos, de los otros evangelios, es una. El adventismo histórico te está diciendo, esto es lo que Dios dice. Y los otros adventismos te voy a decir y te lo voy a mostrar. Ahora, tú veniste aquí y tú eliges. Tú eliges. Y no dice, ¿cuánto aún faltará, Señor, para que cante así? ¿Cuánto faltará? Cristo viene. Aleluya. Amén. Pues hermano, esto es la obra que Dios está esperando en nosotros, pero ahorita entramos. ¿Y cómo se logra eso? Eso lo vamos a ver en durante este día. Mira, aquí viene, Review en General, página 10, a 10 de abril de 1890. Dice, varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de qué. Y les he respondido ¿qué? A ver, ¿cómo se logra la liberación del pecado? Entendiendo el tema de qué? De la justificación por la fe. Amén. Amén. Eso es el mensaje del tercer ángel. Entonces nada más voy a hablar de la justicia, de la justificación por la fe, y me voy a olvidar de Babilonia y de Roma. Hay una revista adventista. Es más, déjeme leer otra cita. Mira, ahí está, ¿verdad? El pueblo tiene que quedar libre del pecado. Amén. El mensaje que me ayuda a entender cómo quedar libre del pecado es justificación por la fe. Entonces quiere decir que Babilonia tiene una falsa justificación por la fe y que Roma tiene una falsa justificación por la fe, ¿verdad? ¿Qué es la justificación? Es lo opuesto a ¿qué? Fe y obras, dice. Justificación es lo opuesto a ¿qué? A la condenación. El mundo está condenado, hermano. Si el mundo sigue viviendo en transgresión y en pecado, está condenado ¿a qué? A la perdición, a la muerte eterna. Pero Dios me dijo, vete a dar un mensaje del Evangelio eterno. Vete a dar un mensaje de liberación del pecado. Vete a dar un mensaje contrario a condenación. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje contrario a condenación es justificación. Amén. Amén. Vete a dar ese mensaje al mundo. Y cuando tú lo des, el mundo lo entenderá. Será libertado y liberado del pecado. Y entonces los voy a reclamar como mi pueblo. Amén. Todo esto está ahí, hermanos. Todo esto está allí. La limitada misericordia de Dios ejerce sobre los que son totalmente indignos. Él perdona las transgresiones y pecados por haber convertido en la propiciación. Propiciación significa la ofrenda por nuestros pecados. ¿Mediante qué dice aquí? La fe en Cristo, el transgresor culpable entra en el favor de ¿quién? De Dios, y en la firme esperanza de ¿qué? De vida eterna, mediante la fe. Vamos a ver hoy, justificación, ¿por qué? Por la fe. Por la fe. Es lo contrario a ¿qué? A la condenación. A la condenación. Babilonia está condenada. Así es. Lea Apocalipsis 18. ¿No está condenada Babilonia? ¿No dice que se le puso una piedra y se le ató y cayó hasta allá a lo profundo?
y que morirá Babilonia. ¿No lo dice? ¿No dice que el papado está condenado también a la muerte? ¿No lo dice? Dice que desaparecerá, desaparecerá con el resplandor de su venida. ¿Sí o no lo dice? Sí. Ahora, tú y yo, si vivimos y estamos en pecado, ¿estamos también condenados como ellos? Claro, claro. Nuestra única esperanza es en entender el evangelio eterno, que consiste en la justificación por la fe para liberarnos del pecado. Mira, esto lo vamos a pasar para acá más adelante. Hay una revista, los que están anotando, es la Review and Herald. Hubo dos hombres que en 1888, pues, cuando se trató este tema de liberación del pecado en el pueblo de Dios, uno se llamó Alonzo T. Jones y el otro es Uriah Smith. Ambos de clash, ellos chocaron. Ellos dijeron, no. Él dijo en un momento, justificación por la fe, no. El otro dijo, sí, justificación por la fe. Él dijo, no, hay que quedarnos el mensaje de los tres ángeles. Y él decía, sí, correcto, entiendo el mensaje de los tres ángeles, pero hay algo que le da poder al mensaje de los tres ángeles. Amén. Amén. Estos dos adversarios en 1880, a 1900, enero 9, porque el Espíritu Santo les hizo entender el mensaje. Amén, hermano. Amén. ¿Saben qué es lo que nos pasa, hermanos? Es que hay mucho orgullo en nosotros. Demasiado orgullo. Pero de estos hombres, el Cristo que habitaba en ellos, podemos entender que si Cristo habita en nosotros, podemos llegar a ser uno. Amén. Y ellos escribieron un artículo que se llama El mensaje del tercer ángel. ¿Qué es el mensaje del tercer ángel en espíritu y en verdad? What it is? ¿Qué es esto en espíritu y en verdad? ¿Qué significa esto de espíritu y en verdad? ¿Cuántos hemos escuchado el mensaje del tercer ángel en espíritu y en verdad? Hermanos, ellos agarraron citas del espíritu y profecía, y les voy a mencionar algo que a mí me dejó bien pensativo, me ayudó a entender aún más mi misión en esta vida como un adventista del séptimo día. Mira lo que ellos dijeron. Ahí está todo el artículo, mira, subrayado. Ahí está. Y falta para acá. Ahí está el artículo subrayado. Aquí están las citas de la hermana White, todo sobre, todo. Ahí está el artículo. Para que tú entiendas lo que creíamos. Para que comprendas qué dice aquí. El adventismo, ¿qué? Histórico. Right? ¿Correcto? Mira. Lo he traducido lo tengo todo traducido, este artículo, pero solo por el tiempo les voy a presentar. ¿Está bien? Sí, solo parte. Mira lo que dice. Así dice. La justificación por la fe es el mensaje ¿de qué? Del tercer ángel. La predicación ¿de qué? De la justicia por la fe. Es la predicación del mensaje del tercer ángel. Es cierto que este triple mensaje anuncia la Babilonia y llama a salir al pueblo de Dios, y llama a salir al pueblo de Dios. Ahí me equivoqué en la traducción. Es cierto que este mensaje también advierte a las personas contra la adoración de la bestia y su imagen. Pero, ¿qué podría significar el anuncio de la caída de Babilonia y su imagen como tales? ¿Qué dice aquí? Sin el poder de Dios para salvar a la gente de Babilonia y de la adoración de la bestia y su imagen. Por lo tanto, ¿qué dice aquí? El evangelio eterno, que es la justicia por la fe, la predicación de la justicia por la fe, es el mensaje del tercer ángel en espíritu y en verdad, porque esto es lo único que puede hacer efectivo los anuncios y las advertencias del mensaje. Amén. Amén. Mira, hermano, si tengo la justicia de Cristo en mi vida, tengo el evangelio eterno. Y ese evangelio eterno me va a dar poder. Esa justicia de Cristo no me va a dar poder a mí, sino que
tendrá poder el mensaje cuando yo hable contra Babilonia y contra la bestia, y eso hará que la gente entonces salga de allí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí. Esto es clave de entender, hermano. Voy a decir cómo se ha desvirtuado esta frase de que la justificación por la fe es el mensaje del tercer año. ¿Sabes? Mira, es un paquete completo. Cuando tú tengas la justicia de Cristo, tendrás entonces el poder para sacar a la gente de Babilonia. Cristo en ti, sacando a la gente de Babilonia. Amén. Sacando a la gente de la falsa adoración, de las falsas doctrinas, de las falsas profecías, de las iglesias caídas que guardan el domingo y de la Roma papal. Tendrás ese poder. Pero ¿saben cuál es el falso concepto hoy, hermano? Mira, tú nada más hablas de la justicia de Cristo, el amor, el carácter. Quédate allí nada más. Oiga, pero ya, respeta a Babilonia, respeta al papado, acepta el ecumenismo de Roma. ¿Sabes quién se goza con ese falso concepto de la justicia de Cristo? Satanás. El diablo. Te tengo, dice. Tienes una falsa justificación por la fe. La verdadera justicia de Cristo, el Cristo que vive en ti, te hará denunciar Amén. el falso evangelio. Oye, vamos a hablar de identidad. ¿Qué dice? Una persona que se presenta como con tus propios, con tu nombre y tus dos apellidos. Y te dice, yo soy fulano de tal. Y empieza a hacer un trámite ante el gobierno con tu nombre y tus apellidos. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? ¿Usurpación de qué? Es lo que hace Babilonia. Usurpación de la justificación por la fe. Es lo que hace Roma. Usurpación de la justicia de Cristo. Por eso es necesario entonces que tú llegues y dices, no, yo soy fulano de tal. Él no es. Así es. Es lo que está pasando al final de la gran controversia. Y dice Cristo, yo soy a través de mis siervos. No eres tú Babilonia, no eres tú Roma. Entonces, el falso concepto de justificación por la fe es, enciérrate tanto. El salir de la ciudad del campo es bueno, hermano. Amén. Amén. Pero te voy a decir cuál es el falso concepto. Quédate en el campo. Y olvídate de predicar la falsa identidad. Enfócate en ti nada más. Me encanta la comida dominicana. Es muy saludable, sobre todo cuando se hace con víveres que en otros lugares es sobrenotado. Dios nos dio la prosalud, la salida al campo. Pero dice, eso es parte del desarrollo de tu carácter. Pero cuando realmente los vegetales hagan esa obra en ti, de un cuerpo sano, realmente cuando el campo haga esa obra en ti, de una mente clara, entenderás tu misión de ir a sacar a la gente de Babilonia. Amén. Ahí está en la Biblia, está en el escrito profecía y está en los escritos de los pioneros. Si tu ministerio, si tu grupo de sostén propio no cumple la misión, no tiene ese deseo de ir a predicar para sacar a la gente de la liberación del pecado, es porque quizás tú estás en Babilonia. Yo no lo digo. ¿Sabes quién lo dice? Estos dos hombres, Wagner y Jones y Urias Smith. Mira, aquí está, te lo muestro. Está tremendo. Esto a mí me hizo pensar. Yo digo, soy adventista histórico, no tengo que predicar. Mira, una persona puede anunciar al mundo la caída de Babilonia y puede proclamar la advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen. Y sin embargo, si esa persona que dice no está justificada por la fe de Jesucristo y no tiene en él ni sobre él la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo,
Él mismo será parte de Babilonia y adorará a la bestia y a su imagen. Bueno. Es duro. Es duro. Entonces este entendimiento con que Dios iluminó, porque Dios ilumina a los hombres, inspira a los profetas. Amén. ¿Ya está caduco esto? Pregunto. No. ¿Este adventismo ya está caduco? No. No. Jamás. Por la gracia de Cristo se está predicando hoy aquí en República Dominicana. Amén. Hermano, esto es tremendo. Si la justicia de Cristo yo no la tengo, puede que yo sea parte, o más bien no dice que puede, ¿qué dice aquí? Él mismo será parte de Babilonia, adorará al papado y a su imagen. Lo afirma. Hermano, es que la justicia de Cristo no me hace ser una zeta, es decir, no me hace ser alguien que me recluye pensando en mí mismo. Me hace misionero. Amén. Gloria a Dios. Pensar en los demás. Si Él me está ayudando en la liberación del pecado en mi vida, Él me hace que vaya a buscar a otros para que se liberen del pecado. Es Él en mí. Amén. Gloria a Dios. Pero no ha terminado la cita. Mira lo que dice la cita. El mensaje del tercer ángel no es un mensaje en mera palabra. El mensaje consiste en el espíritu y la verdad de ¿qué? Del Evangelio de Del Dios. Evangelio de Dios. ¿Qué es qué? La justicia, La justicia por la fe. El guardar en el corazón y en la vida los mandamientos de fe y la fe de Dios y la fe de Jesús. Escucha bien. Y cuando aquel que predica, ahí me faltó, que predica el mensaje del tercer ángel, tiene ese mensaje en su vida. ¿Cuál mensaje? Y cuando ese mensaje que dice es su vida, cuando lo vive, cuando es justificado por la fe y vive por la fe y está vestido con la justicia de Dios que es por la fe, entonces, las capital letters le dicen en inglés. Entonces, cuando tiene la justicia de Dios, entonces anuncia la caída de Babilonia y la advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen. Habrá poder en su mensaje para liberar a las almas de Babilonia y para impedir y su imagen. amén. En su mensaje habrá poder para liberar al alma de la esclavitud y de la corrupción y llevarlo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que es la única libertad religiosa verdadera. Y esta es la razón por la cual el libro de Gálatas, que ahí se habla de la justificación por la fe, es tan plenamente parte del mensaje del tercer ángel. En un evangelio medio, una justicia que no me causa a Babilonia no a ser parte de ella, sino a sacar gente de allí. Pregunta, hermanos, entonces hemos estado viviendo un correcto evangelio o una falsa justicia. Si nos hemos centrado en nosotros nada más, en yo saber pro salud, en yo saber alimentarme, en yo vivir en el campo. Pero, ¿y dónde están los que han salido de Babilonia? ¿Dónde están los naciones? ¿Dónde? Ustedes lo saben si hay o no. ¿Lo saben? ¿Hay iglesias evangélicas que se han convertido a este mensaje? No estoy hablando del mensaje de la organización oficial, a este mensaje. ¿Las hay? Entonces debemos ser humildes con Dios y decirle: necesito empezar de cero, Señor. Amén. Necesito empezar de cero. Necesito saber que soy polvo y necesito todo tu poder a cada hora. Amén.
La cita es esta, hermano. Review and Herald, enero 9 de 1900. ¿Qué parece esta cita? No hay palabras. Yo la veo más que poderosa. Nos quedamos como si empezáramos hoy a ser adventistas. Porque entonces dice, cuando la justicia de Dios está en ti, el Evangelio eterno, entonces tendrás el poder para empezar a sacar gente de Babilonia. Amén. Y de Roma. Y por eso es que para 1900, qué triste que en 1888 la iglesia adventista en lo general, la hermana Joy dice, administradores y pastores no aceptaron el mensaje de tener el poder para sacar a la gente de Babilonia. ¿Qué cosa, hermano? En 1900, miren lo que pasó. Vino la apostasía, ¿qué? Alfa. ¿Qué es la apostasía alfa en el contexto de la justificación por la fe? Es el intento de Satanás para echar para abajo el propósito de Dios, que su justicia viviera en su pueblo en aquel año 1900 y se fuera a seguir sacando con el poder del cielo más gente de Babilonia y arrebatarle la gente al papado para Cristo. Amén. Ese fue el intento del diablo de la apostasía alfa. ¿Y cuál es el intento del diablo con la apostasía omega? El mismo que la apostasía alfa, pero en una manera asombrosísima, que dice aquí, temblé por mi pueblo. En México nos hemos separado de todo lo que huela, se parezca, tenga forma de Babilonia y de Roma, sea en doctrina, sea en profecía o en método de trabajo, hablando de jerarquización. Gloria a Dios. Porque te voy a decir una cosa, el evangelio puro, el eterno, el de la justicia de Cristo, te hace que tú te separes de Babilonia y de Roma en todo, ¿o no? Sí. ¿Recuerdan ustedes que les pregunté en la mañana? Les pregunté, les dije, ¿podemos tener un poquito del vino de Babilonia, un poquito de la adoración de la bestia y un poquito del evangelio eterno? Les dije, eso se llama ecumenismo. Hermano, les digo, por amor a su salvación, proclamar la verdad. Si la justicia de Cristo vive en nosotros, la mayoría del adventismo oficial y muchos de los grupos de sostén propio aún tienen vino de Babilonia. Necesitamos ser bautizados. Amén. Con la justicia de Cristo. Amén. A diario, hermano. Bueno, ahí está esa cita, tremenda cita. Entonces, ¿necesito qué? Ser bautizado. ¿Qué dice? El evangelio eterno es la justificación por la fe. Y la justificación es la justicia de ¿quién? De Cristo. De Dios en mí. Amén. Amén. Pero bueno, tenemos que clarificar esa palabrita o esa palabra. Bueno, yo digo palabrita no de manera peyorativa, o no. Es decir, es una palabra. ¿Justicia de quién? De Cristo. Justicia de Cristo es el evangelio ¿qué? Eterno. Eterno. Amén. Babilonia no tiene justicia de Cristo, Roma no tiene justicia de Cristo, pero ahora vamos a definirla en la Biblia, que es la justicia de Cristo. Hermano, les digo, hay tantas ramificaciones de lo que es justificación por la fe, pero solo hay una verdadera. Entonces, mira, aquí vemos que la justicia es lo opuesto a la condenación. ¿Pero qué es la justificación? Ahora,
leo del libro Fe en Obras en español y en inglés. Mira lo que dice. Es peligroso considerar que la justificación por la fe pone mérito en la fe. Cuando aceptamos la justicia de Cristo, como ¿qué dice aquí? Un regalo. ¿Somos qué? Justificados. Ahora tú dices, bueno, esta justicia es la misma que aquí, ¿verdad? Pero mira cómo dice en inglés. Mira, existe un peligro en considerar la justificación, y aquí tú ves en inglés justification by faith, por fe. Dice, cuando tú tomas, es decir, aquí dice cuando aceptamos, dice cuando tú tomas, ¿qué dice aquí? Righteousness of Christ. Esta palabra es la que tenemos que tener en nuestra vida, pero está en inglés. Y en español a veces no la comprendemos en su totalidad, porque en español, en inglés hay dos palabras que usó la hermana White para justificación. Una es justification y otra es righteousness. La primera, justificación, y esta righteousness. Cuando yo soy justificado es porque Él pone su righteousness en mí. Pero en inglés está tan claro que pido al Espíritu Santo que me dé sabiduría. Siempre hay que pedirle para explicarla y entenderla. Y por eso, hermanos, muchas ocasiones el mensaje, el paquete completo de los tres ángeles nos falta. Mira, righteousness, esto es justicia. Pero ¿han escuchado esta palabra? Right. Right. ¿Qué es right? Correcto, recto, Correcto. derecho. Lo correcto, lo que no se mueve ni a izquierda ni a qué. Ni a derecha. La righteousness de Christ es la vida correcta de Cristo puesta en nosotros. Amén. Y cuando yo tengo la vida correcta de Cristo puesta en mí, soy justificado por la fe. Ahora sí esto. Amén. Amén. Cuando the right life o la vida correcta de Cristo. A ver, ¿Cristo vivió una vida correcta? Amén. ¿Fue tentado en todo? En todo. ¿Aprendió obediencia? Amén. ¿Fue perfeccionado en su obediencia? ¿Qué dice Hebreos? Amén. Así es. Fíjate nada más. Aprendió a obedecer. Aprendió a obedecer, ¿sí o no? Amén. ¿No lo dice Hebreos capítulo 5? Sí. Y aprendió obediencia y se perfeccionó. Ahora, esa obediencia que él aprendió y esa perfección que él obtuvo para mí se llama righteousness. Righteousness. Right de correcto. Es algo perfecto, algo correcto, algo aprobado por su Padre Dios. Amén. Por eso dijo Cristo: viene el tentador de este mundo y en mí no encuentra nada. Amén. No encuentra nada. Oiga, pero en mí encuentra todo, encuentra mucho. Triste. ¿Qué necesito? La justicia. The righteousness, la vida recta ¿de quién? De Cristo. De Jesús. Cristo. ¿Cómo la obtengo? ¿Qué dice aquí? ¿Cómo la obtengo? Como un regalo. Amén, gloria a Dios. La vida correcta de Cristo es un regalo. Y cuando acepto ese regalo, entonces Dios me dice: ya no estás condenado, estás justificado. Amén. Y este es el mensaje que debemos llevar. ¿A dónde? A Babilonia y a Roma y a las iglesias caídas y a muchos adventistas, porque muchos adventistas desconocen la salvación. Ahora, la justicia imputada y la justicia, entender la justicia primero, porque primero viene justicia y después imputada y después impartida. Pero nuestra prioridad es entender qué es la justicia de Cristo primero, para entender entonces imputada y después impartida. La justicia de Cristo es esto. Righteousness es su vida perfecta. Amén. Amén.
Y dice aquí, ¿somos qué? Justificados. Nosotros somos hechos entonces también ¿qué? A ver, cuando yo acepto su vida perfecta, entonces soy hecho ¿qué? Perfecto. Perfecto. Amén. Amén. Cuando acepto su vida de rectitud, entonces tendré una vida de ¿qué? De rectitud. Amén. Y eso se me da como un regalo. Amén. Amén. Hay un pionero adventista que escribió como un tipo de ensayo y poema. Y dijo, muchas veces yo quise obtener mis victorias. Y quería tener victoria sobre el pecado. Y anhelaba y deseaba tener victoria sobre la tentación. Pero cada vez que el día caía, era un cristiano triste y derrotado, porque yo quería obtener victoria. Pero no lo obtuve. Hasta que entendí que el Salvador fue tentado en todo, que el diablo lo acosaba, y que en cada tentación él fue victorioso. Y comprendí que su victoria es mi victoria. Amén. Qué precioso mensaje. Amén. ¿De qué se trata el mensaje del Evangelio eterno? ¿De liberación de qué? Del pecado. ¿Cómo se obtiene la liberación del pecado? Entendiendo la justicia de quién. De Cristo. Y esa es gratuita. Y su vida de rectitud y victoria es mi victoria. Amén. Entonces dice esa autora adventista primero, entonces dejé de preocuparme por obtener yo victorias mismo, con mis propias fuerzas y con mis propios deseos. Y entonces caí de rodillas y todos los días clamé, Cristo. Amén. Amén. Una vida de liberación del pecado es gratuita, es real. Amén. Amén. Y Dios dice, ten, te la doy. Es gratis. Justificados pues por la fe. Tenemos que decir paz. Estamos en paz entonces. Amén. Hermano, ¿no crees que este es el mensaje que necesitan los pentecostales? Bautistas, metodistas. ¿No es el mensaje que yo necesito? Ahora, te voy a preguntar algo, hermano. ¿Y si tenemos este mismo mensaje, vamos a actuar como un solo hombre? ¿Con un solo pensamiento? Amén. Sí, porque será el mismo Cristo que vive en ti, que vive en mí. Amén. Entonces, el hermano que anda por allá solo trabajando y por allá solo trabajando, ¿por qué no hay una unidad? Oró en Juan capítulo 17, verso 21. Porque cada uno vivimos la justicia de Cristo, sino con la propia nuestra. Y recuerden una cosa, y les voy a leer la cita, que el principio del hombre de tener su propia justicia es el principio satánico. Lo dice el deseado de todas las gentes. ¿Por qué Dios rechazó a Israel? Por lo mismo. Porque Israel tenía su propia manera de salvarse y de llegar al cielo. Soy cristiano histórico porque creo esto. Por eso dice la escritura. Y mira, aquí lo dice, y me gusta porque está en la versión King James. ¿Ves aquí la palabra righteous? Pero mira cómo dice en español. Vamos a leer aquí. Así también por la obediencia de ¿quién? De uno. ¿Por la qué dice? La obediencia de uno. Romanos 5:19. Me encanta Romanos y me encanta Gálatas. Y de esto debemos dar campañas a todos. Estaba un día allá en Ciudad Juárez.
Chihuahua, al lado donde fue la matazón, donde alguien mató ahí en El Paso, sí, es El Paso, Texas, donde hubo una matazón de mexicanos, no sé si usted se acuerda las noticias, no hace mucho tiempo. Los hermanos me dijeron, hermano, necesitaba venir a dar una campaña acá. Le digo, si Dios nos da vida, para allá vamos. Y hermano, prediqué este tema, obviamente, para que lo entendieran los evangélicos, porque eran evangélicos. Y en eso salió el vecino. Y el vecino se quedó parado, escuchando el mensaje. Es que con este mensaje no hay vuelta, hermano. O el Espíritu Santo te convence, o el diablo te mantiene esclavizado. Y cuando hice un llamado a aceptar este mensaje, él levantó la mano para gloria de Dios. Y me dice el hermano que prestó su casa para hacer esta campaña evangelística, dice, hermano, yo nunca creí que mi vecino, años predicándole, hoy aceptar este mensaje. Amén. Hermano, es hora de llevar este mensaje. Amén. Este mensaje se debe traducir en ganancia de almas. Amén. Amén, hermanos. Pero ahora mira lo que dice en inglés. Primero debía presentarte esto. Te presenté primero lo que dice la hermana White. Pero bueno, son inspirados los dos. Dice, so by the obedience of one. Así que por la obediencia de quién. ¿La obediencia de quién? Many be made righteous. ¿Pero qué es justo? Aquí lo dice. Correcto. Amén. Por la vida de obediencia de mi Cristo, tú eres hecho right. Vives una vida correcta. ¿Y cómo lo obtengo esto? ¿Cómo lo obtengo? Creo. ¿En quién? Que Cristo vivió esa vida. Dámela todos los días. Dámela. Pero ahorita vamos a ver una cosa. Lo vamos a ver más adelante. Ahí está. Righteousness, right, es ¿qué? Correcto. A ver, ahora, hermano, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo correcto que debe hacer el adventista del séptimo día? Cuando Dios levantó a la iglesia adventista y le fue presentando luz tras luz tras luz tras luz, le fue presentando lo correcto que debía vivir, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? Sí. Debía predicar las verdades distintivas que nos separan del mundo religioso apóstata. ¿Eso es lo correcto? Amén. Debía vivir la obra correcto. Sí. Debía vivir en el campo. ¿Eso es lo correcto? Restaurantes vegetarianos en cada ciudad. Amén. ¿Eso es lo correcto? Amén. Si Cristo, si la righteousness, la vida correcta está en su pueblo, entonces Él va a hacer, su pueblo va a hacer lo correcto que Él pide en los testimonios. ¿O no, hermanos? Amén. Sus escuelas iban a ser para preparar obreros en el mensaje de los tres ángeles. ¿Eso es lo correcto? Así es. Eso es lo correcto. ¿En esas escuelas iban a dar libros de autores paganos? No. No. La Biblia y el Espíritu profecía. ¿Eso es lo correcto? Amén. ¿Nuestras universidades iban a ir a acreditar al mundo? No. ¿O iban a recibir la acreditación Del cielo. de parte del trono de Dios? Amén. ¿Eso es lo correcto? Amén. Hermanos, es que es tan fácil y sencillo entender cómo me salvo. Es aceptando lo correcto de Cristo en mi vida por la fe. Amén. Y todo aquel evangelio que me venga a quitar lo correcto de Cristo en mi vida y en los testimonios, sea anatema. Gálatas capítulo 3. Eso es lo correcto. No unión con las iglesias de Babilonia. Claro, pues ahí tenemos el evangelio eterno y tenemos el mensaje del segundo ángel. ¿Hay unión entre los dos mensajes? ¿Hay unión entre el evangelio eterno y la doctrina de Babilonia? No. Entonces, cuando Cristo el correcto vive en mi vida, yo no voy a aceptar acuerdos ecuménicos con Babilonia. ¿Te das cuenta, hermano? Porque en el momento que tú los aceptes, justicia. No ecumenismo. ¿Qué quiere decir ecumenismo? ¿Amistad con quién? Con Roma. Tú sabes una medalla al Papa. Tú sabes que cada año Conferencia General va con Roma.
¿Sí? Ahora, es tan fácil discernirlo, hermano. ¿Tú crees que si Cristo vive en ti, Cristo iría representante del diablo en la tierra? Jamás. Cuando Cristo diablo en el jardín, en el desierto, ay, ahí viene el una medalla de la libertad religiosa. ¿Le dijo eso Jesús al diablo? Entonces, ¿por qué lo hicieron los líderes adventistas con Roma en 1977? Porque no tienen la justicia de Cristo. ¿Decimos amén o no? Amén. ¿Mm? Es eso, porque no se tiene la justicia de Cristo. Porque la justicia es las cosas rectas. Y lo recto de Cristo no es reconocer al Papa como una. La justicia de Cristo jamás me hace ecuménico. Never, nunca. Me de Babilonia, de toda la influencia de Roma, y me dice: te quiero aparte, sed santos porque yo soy santo. Amén, gloria a Dios. La justicia de Cristo en mí, como me va a hacer dar literatura, predicar el evangelio dando la última ¿qué? Advertencia. ¿No es lo que Cristo quiere? Amén. La justicia de Cristo me dirá: no obras teatrales. ¿Sabes cómo está siendo sustituido el asunto de la justicia de Cristo en el adventismo? Sociedad de jóvenes, te toca un diálogo. Trae a los bocones, le decimos allá, unos muñecos así grandotes que verán con una cabeza grandota. Así, vístete de payaso, vístete de mimo, que así, escucha bien lo que dice, así vas a alcanzar a los demás. Falso evangelio. Porque hoy hemos estudiado que la manera para alcanzar a los demás, ¿cómo se llama? ¿Justicia de quién? De Cristo. De Cristo. Amén, gloria a Dios. Y tan bajo han caído de que piensan que los payasos van a alcanzar y cambiar el corazón de la gente de Babilonia. Triste. Dios mío. El asunto es el evangelio. Cuando te hablen de apostasía, no te molestes, hermano, porque lo único que te están hablando son fieles atalayas que te están dando la última advertencia diciendo: es falso evangelio. Apostasía, sinónimo de falso evangelio. No te molestes. Al contrario, agradécele a Dios por esos siervos fieles. Amén. Amén. Claro que sí. Cuando te diga: mira, esto sí, eso está pasando, tú di: ¿eso lo haría Cristo en mí? No, no lo haría. Entonces no tengo nada que ver. Ahora, si tú participas, ¿qué pasa? Es que le estás dando la espalda a la justicia de Cristo. Triste sería. Recuerda que uno quiso entrar a las bodas con su propio ¿qué? Con su propio traje. Sí. Ese es el traje que a mí me acomodó. Yo me acomodo al verdadero evangelio, me acomodo al falso evangelio, me acomodo a la justicia de Cristo cuando quiero, me acomodo a la justicia de Roma, la falsa justicia, al falso evangelio. Y Dios dice: no, no puedes entrar aquí, vete, no puedes entrar. ¿Quién te dijo? ¿Quién te engañó que puedes entrar así? Es el vestido que yo te hice, no el que tú te hiciste. Amén. ¿Cómo dijo, hermana? Y ahora, y hermana, ¿estamos de acuerdo con la hermana? Amén. Ahora cada quien se ha hecho un traje a su medida. Este es mi adventismo, así yo lo quiero. ¿Cómo? A mí ponme himnos de ¿cómo dijo usted, hermano, por aquí? De Adrián Romero. No, a mí ponme de Garibo. No, a mí ponme una obra teatral, no es malo. A mí dame una escuela sabática con una falsa justicia. Hermano, hay trajes a la medida como tú no tienes idea. Ay, sí. Me atrevo a decir que cada adventista tiene su traje separado del traje de Cristo. Tristemente. Mira, a mí déjame ver la telenovela, el béisbol, el juego de pelota el sábado. Al fin doy mi diezmo y me salvo. Un traje a su medida de la pelota. Cuando está la serie mundial en las iglesias de Nueva York,
que hay muchos dominicanos, cuando está el juego de la Serie Mundial, los últimos, ponen el juego de la Serie Mundial en el sótano de la iglesia para los hermanos. ¿El righteousness of Christ? No. Hermano, estoy haciendo como un análisis de esto. Música con tambores, música del mundo evangélico, ¿es eso la justicia de Cristo? Ahora, con todo cariño, pero lo tengo que decir para hombres y para mujeres, vestirse como el mundo viste, ¿es la justicia de Cristo en mi vida? No. La justicia de Cristo, ahí está descrita la manera de vestir del hombre y de la mujer, la manera de sanarse. Esa es la justicia de Cristo. Amén. Y aquí, un pueblo desarrollando el carácter de Cristo. ¿Esa es la justicia de Cristo? ¿Sí? Un pueblo desarrollando su carácter. Sí, ese es. Todo esto. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo viene la liberación del pecado? Gratuitamente en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo lo obtengo? Por la fe, todos los días pidiéndoselo. Amén. Hablo con hermanos que conocen el mensaje. Si estuviera hablando con visitas, entonces les empezaría a hablar del nacer de nuevo, del bautismo, donde ahí empieza la justificación de la injusticia imputada. Pero ustedes, como dijo Pablo, ustedes ya necesitan alimento sólido. Dice, ya no de la doctrina de perdón de pecados, ahí está hablando de la justicia impartida. No, avancemos ya a un alimento sólido, hermanos. Amén. Pero a nosotros nos enseñaron que el alimento sólido se come en 10, 15 minutos, de las 8:45 a las 12. Es light, muy ligero. Hermanos, ¿qué les parece si cantamos un canto hasta aquí? Excelente. ¿Sí? Porque apenas vamos a la mitad del tema. Pero espero, hasta aquí ha quedado claro el asunto, hermano. ¿Saben lo que en 1888 este mensaje se rechazó? Y la iglesia empezó hasta que terminó siendo. Ahí tengo de la medalla que le dieron. Y no solamente eso, se ha ido tanto a Roma, que le han dicho a la mayoría de los adventistas que eso de ir a Roma es la justicia de Cristo. Y lo más triste es que la mayoría de los adventistas se lo creen. Y si Pablo estuviera aquí presente, aunque lo está con su palabra, con las cartas que le escribió, ¿sabe qué diría? Oh Gálatas, ¿quién os fascinó para seguir un evangelio diferente? Si Pablo estuviera aquí presente hoy, diría: oh adventista insensato. Y la palabra insensato en inglés es unintelligent, no inteligente. Oh adventista no inteligente. Oiga, me está en la Biblia. Ahí está en la Biblia. La Biblia dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para ir tras un evangelio diferente? Y la palabra en griego ahí dice: para cambiarse tan rapidito a otro evangelio, para montarse en un segundo evangelio. ¿Alguien vino y los fascinó? Gálatas insensatos. Hoy la sierva del Señor dirá lo mismo. Adventista. Pero ven acá, ¿verdad? Si ella fuera dominicana. Sí. Oye, pero ven acá. ¿Quién no? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste la justicia de Cristo? Y te fuiste a actividades sin la justicia de Cristo. Y te cambiaste del poder de mi evangelio.
Hermanos, vamos a cantar un himno, ¿qué les parece? Y seguimos con el tema, a menos que otra cosa que hacer. Porque ¿sabe qué es el sellamiento? ¿Cuántos queremos ser sellados? Amén. Amén. El sellamiento es tener esa justicia. Y si tenemos todos este mismo sentir, desde los niños que atentamente están aquí enfrente hasta los más grandes que están aquí escuchando, si creemos lo mismo como en ese tiempo lo creían, algunos lo rechazaron, pero después miren, ahí está el artículo, dijeron sí es cierto, y el hermano Urias Smith lloró y pidió perdón a Dios. Dios le dijo, bueno, Dios te perdona, pero tu influencia ha influenciado a muchos. El hecho de nosotros rechazar este mensaje, la justicia de Cristo, a diario, a cada día que avance, está influenciando a otros, está influenciando a otros. Por eso a mí me gustaría, o a Dios, porque de Dios viene la unidad, que al final de este día se reúnan ustedes y digan, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová de los ejércitos? Y quien esté por Jehová de los ejércitos, avancen como un solo ejército. Amén. Hay un himno. ¿Quién está por Cristo? Himno número. ¿Quién está? No hay otro más. ¿Se saben ese de 2:56? 94, comprado por Cristo? Amén. Su sangre, Amén. la que Él presenta para darme esa justicia. Lo que dice Romanos capítulo 3. Justificados por la fe en su sangre. Vamos a cantarlo, nos colocamos en pie. Después, si quieren dar unas palabras, y después seguimos el tema, ¿está bien? No sé si se vayan a recoger las ofrendas, hermano. Y después 294. Por Él, por Él. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy, libre de penas y culpa. Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy. Cristo Jesús yo me di momento por tantas mercedes de Cristo, su nombre me loar. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy. Sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por Él, con sangre, con Cristo al cielo. ¿Estamos otros, hermanos? Amén. Vamos a seguir alabando a Dios. Este es su día.
Amén. Vamos a cantar el himno número 311. ¿Lo conocemos? Solemne saber. El saber que Cristo viene pronto es una verdad solemne. Que mi misión es la que Dios hizo en mí. Amén. Sigue siendo liberarnos de la esclavitud del pecado. Es nuestra misión para llevar a otros. Amén. Es algo solemne. Solemne saber y meditar que hoy más cerca de mi hogar estoy, más cerca sí que ayer. Más cerca estoy de mi celeste hogar estoy, más cerca hoy que ayer. El cristalino mar, el trono celestial, de aquella casa paternal, yo siempre de morar. Más cerca estoy de mi celeste hogar estoy, más cerca hoy que ayer. Amén. El día de allá, dejando aquí mi cruz, el rey que en refulgente luz corona me pondrá. Más cerca estoy de mi celeste hogar estoy, más cerca hoy que ayer. Amén. Pueden Gloria a tomar Dios. asiento. Vamos a dejarle un momento a nuestro hermano Mar y si así lo ven conveniente continuaremos quizá unos 30 minutos más porque hermanos debemos hacer la diferencia. Les voy a presentar los falsos evangelios que hay dentro del adventismo. Sí, hermanos, feliz sábado una vez más. ¿Cuántos se están gozando con estos mensajes? Amén. Las Amén. dos. Yo quiero hacer una pregunta. Estos mensajes que estamos presentando en esta mañana andan por donde quiera, por ahí, ¿verdad? No. Se están predicando por donde quiera. En los templos de la Corporación Adventista se están